Buenas noches, bienvenidos una vez más al Fuego de Zeus. Hoy estaremos hablando de otro filósofo, Edmund Husserl, así que vamos con una cápsula y volvemos. Edmund Gustav Albrecht Husserl nace el 8 de abril de 1859 en Friburgo y muere el 27 de abril de 1938. Fue un filósofo y matemático alemán, fundador de la fenomenología trascendental y a través de ella del movimiento fenomenológico, uno de los movimientos filosóficos más influyentes del siglo XX y aún lleno de vitalidad en el siglo XXI. Este filósofo pretende en su filosofía de la aritmética analizar desde dos perspectivas los conceptos aritméticos. Su fenomenología trascendental es un proyecto de renovar a la filosofía para hacer de ella una ciencia estricta. También nos presenta su fenomenología en las investigaciones lógicas. Esta obra es importante para el posterior desarrollo de la fenomenología trascendental. Entre sus obras podemos citar Fenomenología de la conciencia del tiempo e inmanente, Ideas relativas de una fenomenología pura, Lógica formal y lógica trascendental, La crisis de las ciencias europeas. Hoy tenemos a Raúl Prada, que nos habla de este pensador. Bienvenidos al programa Fuego de Zeus. Bien, ahí teníamos las imágenes de nuestro autor, nuestro pensador de hoy, Edmund Husserl. ¿Y quién mejor para seguir con esta línea que Raúl Prada? Raúl, bienvenido una vez más, gracias por venir. Yo encantado de venir, de volver, reincorporarme al programa y con un, yo diría, post-filósofo, Husserl. Desde mi punto de vista, Hegel es el último filósofo, sin menospreciar a los que vienen después, ¿no? Pero digamos, él clausura prácticamente la filosofía con todos sus tratados, ¿no? Tanto la fenomenología del espíritu como la ciencia de la lógica. Husserl en realidad es el primer pensador del pensamiento complejo. Y eso se ve y se nota muy claramente, no tanto en los estudios lógicos, sino en las ideas, en sus tres tomos de ideas, ¿no? Ideas 1, 2 y 3, donde desarrolla ampliamente la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? Es el estudio del fenómeno, pero ¿qué es el fenómeno? Es el aparecer. Y el estudio del aparecer es el estudio de la aparición y la relación en el aparecer de cuerpo y cómo el cuerpo y a través del cuerpo se construye la realidad. Fíjate, él no está tomando la posición de decir, bueno, la realidad es independiente del cuerpo y del sujeto, no. Es decir, la realidad no es independiente porque se construye la realidad. Eso no quiere decir que te inventas la realidad. Hay una exterioridad, si podemos hablar de una manera ilustrativa, que no depende obviamente de nosotros, pero la realidad como tal, esa exterioridad no es la realidad como la asumimos, como recorte, como horizontes de realidad que van cambiando, se van ampliando, que se van haciendo más detallistas y más complejas, eso lo construye el cuerpo. Entonces, lo interesante de Husserl es que tiene una comprensión dinámica de la realidad. Tiene una concepción más rica que la Wirklichkeit, la realidad efectiva de Hegel. La realidad efectiva de Hegel tiene mucho que ver con la dialéctica y con un devenir reducido a la dialéctica. En cambio, la realidad como constitución del cuerpo, pero no solamente el cuerpo, ya vamos a entrar a eso, es mucho más complejo, porque precisamente se construye esa realidad en la medida que el cuerpo entra en relación con esa realidad a partir de las percepciones, de las sensaciones del cuerpo, de la complejidad del cuerpo, que además no solamente implica la piel, implica la carne, sino también implica
los órganos, implica el sistema nervioso fundamentalmente, que es un gran interpretador. El sistema nervioso es el que interpreta, pero interpreta de una manera no lingüística, obviamente, sino lo interpreta de una manera física, química, biológica. Entonces, hay ya en esa interpretación, a través de los nervios del cuerpo, una construcción de la realidad, una constitución de la realidad. Entonces, ahí empieza Husserl a definir los distintos espesores de realidad. El más profundo, el originario, es la constitución de la materialidad. Es decir, constituimos la materialidad. Y la constitución de la materialidad es la constitución del universo de cosas. Y la materialidad la vamos abordando en la medida que la abordamos a través de la percepción, la sensación, los distintos sentidos que terminan sintetizando ese encuentro, esa relación con la materia. Pero no la terminamos de abarcar, porque la materia en realidad es una construcción también teórica. Fíjate lo que está planteando. Lo que está planteando es de que tenemos la constitución de la materia a través del cuerpo, pero el cuerpo no es solamente la materia corporal animada, porque a diferencia de la cosa, hay una materia animada, y esa materia animada es una materia que tiene voluntad y que puede moverse, es una materia que siente, y es una materia que se comporta de una manera distinta a la cosa, porque la materia, en tanto cuerpo anímico, en tanto voluntad y automovimiento, el cuerpo es capaz de no solamente constituir esta realidad, sino de animarse, y se va a animar a través del alma. Habla del alma. El alma es este animus, el que hace mover al cuerpo, y obviamente sin el alma no podríamos nosotros percibir. Y ni tampoco podríamos hablar de materia. Fíjate lo que está haciendo. Hay una interrelación, no puedes separar materia de cuerpo y no puede separar cuerpo de alma, y por lo tanto no puede separar alma de materia, porque es el alma la que está moviendo al cuerpo, y es la que permite que el cuerpo, digamos, termine haciendo interpretaciones ya no biológicas, sino sensuales, sentimentales. Es decir, hay un substrato precognitivo ahí. Pero ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un cuerpo, pero un cuerpo que se está estableciendo en relación con otros cuerpos, es decir, se interrelaciona con otros cuerpos, hay otro entramado de cuerpos. Nunca hay un cuerpo solo, no hay un cuerpo solo. Eso estaba en Hegel, hasta Hegel, en toda la filosofía moderna. Aquí no hay un cuerpo solo, no puede haber un cuerpo solo. Hay cuerpos, entramados de cuerpos, y cuando un cuerpo se reconoce en otro cuerpo, fíjate, acuérdate de lo que decía Hegel, cuando una autoconciencia se reconoce en otra autoconciencia, se reconoce como igual, como equivalente. La conciencia pasa a un nivel superior, es el nivel de la libertad. Ahora, en el caso de Husserl, es decir, es un cuerpo que establece relación con otro cuerpo y se reconoce anímicamente. Es decir, hay una empatía. Y esa empatía solamente es posible cuando se constituye como sujeto. Es un sujeto. Pero el sujeto no se constituye solipsistamente. No hay un sujeto solipsista. Porque el sujeto solipsista sería un sujeto individual solo que se relaciona con un objeto solo, como lo hacía Hegel. Eso es tremendamente abstracto e imposible, porque en realidad ese sujeto es sujeto porque hay otros sujetos, porque hay una intersubjetividad. Entonces, esta es la dimensión donde entra el espíritu. El espíritu es la cultura. El espíritu es la cultura. Entonces, a través de la cultura, a partir del espíritu, el alma adquiere una dimensión mayor. Es decir, se interpreta en relación a los demás sujetos, y en relación a los demás sujetos acuerda qué es la realidad. La realidad es un acuerdo intersubjetivo. Ese es. Y ahí está entrando la dimensión de lo que a nosotros, los humanos modernos, nos ha hecho la ciencia. Porque la ciencia ya nos atraviesa. No podemos, digamos, concebir nuestra relación con la realidad, o con lo que llamamos realidad, ignorando la ciencia.
Desde la escuela ya sabemos, estamos nombrando esa realidad desde lo que ha conseguido la ciencia, lo que se ha incorporado en nosotros la ciencia. Y la ciencia es un campo intersubjetivo, un campo del espíritu altamente elaborado. Está interviniendo en la construcción de la realidad a través del cuerpo. No es que la ciencia funciona independientemente. No es que la escuela, la universidad funcione independientemente, los institutos de investigación. Lo hacen a través de cuerpos. ¿Qué sería de la ciencia sin el cuerpo? ¿Qué sería de las instituciones sin el cuerpo? Nada, no sería nada. Es el cuerpo el secreto. Fíjate la relación que ya tiene con Spinoza. Es decir, pero de una manera mucho más elaborada. Entonces hemos entrado en dimensiones altamente complejas. Entonces, ¿qué se constituye? Se constituye la materia, se constituye la realidad, se constituye el sujeto, se constituye el espíritu. Hay una constitución del espíritu y esas dimensiones, materia, naturaleza, alma, espíritu, están interrelacionadas, forman una totalidad integrada, en constante dinámica y movimiento, en constante constitución, reconstitución y en el medio de desconstitución para volverse a reconstituir. Entonces, estamos ante una realidad altamente dinámica, integrada. Estamos ante el pensamiento complejo. Eso es lo que piensa el pensamiento complejo. Y eso se va a ver, digamos, en las teorías avanzadas de la ecología, es decir, esta dimensión de la sincronicidad, de la articulación integrada y dinámica de todo. Es decir, pertenecemos a esa totalidad, pero aquí el gran actor, el gran protagonista es el cuerpo. Pero el cuerpo, ¿qué sería del cuerpo? Obviamente, vamos a invertir sin el espíritu. ¿Qué sería del cuerpo sin el alma? Es que ese no es cuerpo. Un cuerpo sin alma y sin espíritu es cosa, no sería cuerpo. Entonces, el espíritu y el cuerpo, digamos, están interrelacionados. Y están interrelacionados precisamente como planos de intensidad altamente afectivos, altamente dinámicos, que están en constante integración y rearticulación. Entonces estamos ante un Husserl que realmente tiene un pensamiento complejo y asume, digamos, lo que son las ideas. Ya no son las ideas la síntesis de la razón, como era en Kant. Aquí las ideas, digamos, las ideas se constituyen, las ideas en ese campo de espesor de intensidad que es el espíritu, ¿no? Pero se constituyen en función de interrelacionarse con el sujeto. Y en esta interrelación con el sujeto, cuyo entrelazamiento es intersubjetivo, se relaciona también con los cuerpos, que son los substratos, y se terminan de relacionar con el substrato de la materia. Todas son condiciones de posibilidad que hacen posible las ideas. No hay ideas sin el cuerpo, no hay ideas sin materia, no hay ideas sin este entramado intersubjetivo. Es decir, las ideas no son independientes. Entonces aquí entramos a una dimensión muy distinta de lo que podemos llamar el vitalismo de Husserl. Y aquí entran campos tan fuertes como el del no solamente el sujeto, sino el yo. ¿Qué es el yo? O sea, retoma a Descartes. En este caso no es crítico de Descartes, sino que lo retoma, pero en esta complejidad. Es decir, el yo es esa abstracción de la razón donde te sitúa respecto a otro. Pero ese yo es el yo de la identidad o de la identificación respecto a otro. Es ese yo que dice yo pienso, ¿no ve? Cogito ergo sum, pienso luego existo, ¿no? Yo, pero ese yo no es el yo único, porque hay un yo que es distinto del cogito, el pensamiento. Es decir, hay muchos yos, hay distintos niveles de yos. Y ese yo no es otra cosa que un tipo de referencia o de autorreferencia en relación a la heterorreferencia. Pero heterorreferencia respecto a otros yos, pero en distintas dimensiones, en la dimensión de su referencia racional, en la dimensión de su referencia de la cogitación del pensamiento y en la relación de la heterorreferencia respecto a los sujetos. No es lo mismo.
hablar de sujeto, de yo, de cogito. Entonces él está entrando al detalle, a un funcionamiento, una fenomenología de los detalles, una fenomenología de los devenires, una fenomenología de la constitución de la realidad. Entonces la realidad se hace más rica y por lo tanto la filosofía o la crítica de la filosofía, y en este caso sería la posfilosofía, se hace realmente algo tan rico, tan importante como la ciencia, porque en este caso estaríamos hablando de una ciencia. La filosofía se ha convertido en una ciencia, y no es una ciencia de la lógica, como en el caso de Hegel, sino es una ciencia de la complejidad, es una ciencia del aparecer, es una ciencia de la constitución de la realidad. La realidad se hace más rica, pero además, ¿cómo se constituye todo esto? Es decir, una cosa es la cosa y otra cosa distinta es el cuerpo animado. Y cuando el cuerpo animado interviene no de la misma manera que la cosa. Y nosotros no nos vamos a relacionar de la misma manera con la cosa, porque con la cosa no hay empatía, pero sí con otros cuerpos. La dimensión de la empatía es fundamental, porque ahí emerge la motivación. Es decir, hay la motivación, un cuerpo está actuando porque está motivado, y está motivado en distintos estratos, en distintas dimensiones. El cuerpo está motivado precisamente por la cosa o por la materia, y responde a esos estímulos de una determinada manera, pero también está motivado por el universo de cosas, por la manera como hay una circunmundanidad de cosas, porque él ha construido esas cosas, él las ha asumido, las ha convertido en su mundo, en su entorno, y se relaciona de una manera distinta. Y al relacionarse de una manera distinta, entonces sus motivaciones son distintas. Las motivaciones que son voluntad, pero la voluntad ¿qué es? Es la construcción de finalidades, y hay finalidades. En el movimiento, en la voluntad hay finalidades, está poniendo el sujeto finalidades. Entonces la motivación, ¿pero qué es la motivación? ¿Cómo funciona la motivación hasta que entra en el acto, en la acción? Es decir, y también en la cognición, a través de la intuición. Y la intuición no solamente está en la dimensión de la percepción que ya sintetiza y intuye, sino también está en la dimensión de las finalidades. Cuando la voluntad pone finalidades, hay una intencionalidad. El conocimiento es intencional, pero no solamente el conocimiento, sino la constitución de la realidad. Entonces aquí el tema se hace rico y complejo. Nada que ver con esas interpretaciones tan banales que han querido restringir y descalificar a Husserl porque no lo entienden. Es decir, como si estuviera desde el punto del materialismo vulgar, el idealismo frente al materialismo, esos esquematismos tan simples. Entonces han dicho, bueno, Husserl en realidad está apostando a la intuición y para él la realidad es una intuición. Esas son reducciones realmente asombrosas y no solamente esquemáticas y simplonas, sino que no sirven. No es Husserl eso. Husserl está hablando obviamente de la intuición, del papel de la intuición, pero de una intuición que está en el cuerpo, y de un cuerpo que está ligado a la materia, y de una realidad que es a la vez materia, cuerpo, alma y espíritu. Raúl, quedamos acá, porfa, y vamos a un corte y volvemos en un par de minutos con Raúl. Bien, estamos de vuelta con el programa, segundo bloque. Estamos hablando de Edmund Husserl. Raúl Prada es el que nos está decodificando este pensamiento, este filósofo o postfilósofo, como dijo. Raúl, puedes continuar, por favor. Entonces estamos ante 3 tomos, ¿no? Ideas 1, que es un tomo donde aborda la fenomenología desde una perspectiva más teórica, podríamos decir más o menos filosófica, retomando y distanciándose a la vez de la filosofía a partir de una exposición de lo que es la fenomenología, precisamente abordando de manera conceptual estos temas de la relación con el aparecer, ¿no?
Ideas 2 es un texto que no se ha publicado en vida, porque él consideraba que no se tenía que publicar porque era muy denso y que él quería trabajar algo más, quizás más sistemático, aunque el texto es bastante ordenado, organizado, ¿no? Se diferencia la constitución de la materia, la constitución de la realidad, la constitución del espíritu, la supremacía más o menos del espíritu sobre la naturaleza. Ese es el texto de Ideas 2, pero a pesar de la densidad es el texto que más ha influenciado, porque en realidad cuando estaba en borradores, muchos filósofos, no muchos sino algunos, lo leyeron, entre ellos Heidegger, y también sociólogos. A mí eso no se me escapa eso, por ejemplo Weber, y también digamos sociólogos posteriores como los de la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas. Pero lo lastimoso de estos intelectuales es que no lo mencionan correctamente, porque le deben todo lo que han dicho le deben. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, Heidegger lo que hace es mistificarlo. Se lo mistifica y obviamente aborda el ser y el tiempo desde una perspectiva tremendamente mistificada y una especie de retorno a la ontología clásica griega, retomando una analítica del ser. Weber asume el tema del sentido. Entonces, porque Husserl aborda el sentido en toda esta fenomenología. ¿Qué es el sentido? ¿No? O sea, ¿cómo se construye el sentido? Es decir, porque esta intersubjetividad es altamente comunicativa y el espíritu es comunicativo. Es decir, es la comunicación. La intersubjetividad no se va sino a través de la comunicación. Y no solamente hay un acuerdo, ¿no? No solamente hay reconocimientos entre sujetos, empatías. Es decir, se reconoce uno mismo además en relación al otro. Es decir, se reconoce a través del otro, sino que la comunicación les permite acordar, reinterpretar, y por lo tanto hay interpretaciones compartidas. Y en esas interpretaciones compartidas se da sentido. Se da sentido no solamente como acuerdo intersubjetivo, sino que se da sentido en relación a la interpretación, a las narrativas que construyen estos sujetos, que pueden ser teóricas y pueden no ser teóricas, pueden ser parte de los sentidos comunes, de los sentidos colectivos, de los saberes colectivos y sociales. Entonces el sentido, es decir, y la cosa misma, no es que es cosa, sino ya tiene un nombre, le da un nombre el sujeto, y cuando le da un nombre le da un sentido, ordena su mundo de cosas, aunque no sean corporales. Entonces ahí entra el mundo, digamos, no solamente de cómo el hombre asume el ordenamiento de las cosas, sino el nombramiento de las cosas y la producción de cosas, porque produce cosas a través de la tecnología y de la ciencia. Entonces hay un sentido. Weber aborda el sentido en términos sociológicos, ¿no? La acción con sentido, la conducta. Es realmente un paso importante después de Marx, quizás más amplio porque aborda no desde el determinismo económico, ¿no? Sino va a abordar desde la sociología, desde lo propiamente sociológico, desde el ámbito de las instituciones sociales. Pero, digamos, no menciona el aporte de Husserl, y no sabemos cuánto ha comprendido Husserl, porque en realidad se queda a mitad del camino, porque no es el sentido, no es solamente la conducta. Es decir, ¿cómo vamos a explicar el comportamiento sociológico a través de solamente la conducta y la acción con sentido y las instituciones, ¿no? Si no entendemos precisamente que hay una dinámica, que hay una fenomenología. Es decir, Weber no llega a la fenomenología, no alcanza la fenomenología. Es decir, no logra una interpretación, si tú quieres, de la totalidad dinámica, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil así, digamos, desentrañar todos los secretos, por así decirlo de manera metafórica, de las sociedades, ¿no? El otro es Jürgen Habermas, que toma el tema de la comunicación. Él hace sociología de la acción comunicativa y de las pretensiones de verdad en la acción comunicativa. Pero, digamos, aborda de una manera más lingüística, más comunicativa,
y que se siguen moviendo en planos de intensidad, en los planos de la comunicación, en el plano social, ¿no? Pero no terminan de establecer la interrelación entre los planos de intensidad. Es decir, no solamente los planos de intensidad sociales, que serían los distintos campos sociales, que Bourdieu los aborda desde el campo económico, el campo cultural, el campo simbólico, el campo político, sino los distintos campos sociales y los distintos espesores de intensidad, donde está la materia, donde está el cuerpo, donde está la naturaleza. Es decir, hay una integración mayor. Y en esa medida tampoco llegan a la fenomenología. Es decir, Habermas termina siendo un post-marxista que no llega, digamos, a interpretar de manera plena y dinámica, digamos, lo que él pretende, es decir, explicar la propia comunicación, la propia acción comunicativa a través de las pretensiones de verdad, y a través de las pretensiones de verdad, digamos, explicar la concurrencia democrática, ¿no ve? Pero, digamos, son buenos teóricos, pero respecto a los anteriores. Es decir, Husserl se adelantó mucho, lo sobrepasó, lo utilizaron, no lo citaron completamente, y eso es deshonestidad intelectual. Y en realidad Husserl ha llegado a nosotros en una relectura ya desde el pensamiento complejo. Eso es lo interesante. Ahora, ¿por qué es importante abordar a Husserl? Es importante abordar a Husserl porque estamos ya en la episteme compleja, estamos en el pensamiento complejo. Es importante abordar a Husserl porque tenemos que responder a las preguntas que son los desafíos de las problemáticas que no puede resolver el humano, las sociedades humanas en la modernidad. Y además necesitamos entender que la humanidad no solamente es el invento, la construcción, la constitución neoclásica del Renacimiento, no solamente es una manera de abordar desde el neoclasicismo, digamos, lo que puede haber quedado como herencia del cristianismo en tanto, digamos, su promesa de salvación, sino la humanidad es lo que va a experimentar, lo que va a vivir, vivenciar a lo largo de la modernidad. Entonces va a transformar la humanidad. Entonces, es decir, la humanidad es esa dimensión donde la intersubjetividad vinculada al entrelazamiento de los cuerpos termina, digamos, constituyéndose no solamente como cultura, sino como una cultura dinámica en constante transformación y en constante intervención de lo que es el sujeto. No es el mismo humano. Entonces, y en ese sentido es muy importante, digamos, entender cuál es la diferencia entre Husserl y los anteriores autores que he citado, aunque Husserl es anterior a ellos, precisamente porque Husserl ha comprendido, digamos, la complejidad de todo esto, el dinamismo, y le ha dado un alcance muy grande a la fenomenología, mostrándonos distintas fenomenologías, distintos aparecimientos que son constitutivos, que son creativos, de parte de un gran protagonista que es el cuerpo. Entonces, por eso es importante, pero también es importante, y a mí me interesa mucho, por el tema de las ideologías. Es decir, las ideologías a partir de un determinado momento, a partir de la Revolución Francesa, inclusive antes de la guerra anticolonial norteamericana, ha atravesado todas las sociedades modernas y toda nuestra historia política. Y por lo tanto se han dado, digamos, grandes narrativas ideológicas, que son bastante conocidas tanto por la sociología de las ideas como por la ciencia política. Es decir, interesa porque, digamos, han abordado en principio un debate ideológico de las ideologías, y eso es una tautología. No era lo que pretendía Marx. Lo que pretendía Marx era una crítica de la ideología, en tanto era, desde mi punto de vista, la manera como yo lo nombro, la máquina de la fetichización. Y al ser la máquina de la fetichización, lo que está haciendo Marx es mostrando que la ideología lo que hace es precisamente ilusionarnos a través de fetiches. Muy bien, esa es la crítica de la ideología. Y la crítica de la ideología es negar la ideología, desmontar la ideología. En cambio aquí, digamos, en la modernidad se entra un debate ideológico. El debate ideológico es parecido a lo que dice
Habermas, pretensiones de verdad. Yo digo la verdad, tú dices la mentira. ¿No ve? Alguien nos hace recuerdo a semejante barbaridad. Tenemos un personaje aquí en Bolivia que dice esas cosas, ¿no? Es un personaje tremendamente estereotipado que cree que él es la verdad, la encarnación de la verdad, y los demás dicen mentiras, ¿no ve? Pero digamos, eso ya es una especie de caricatura. Pero aquí lo que interesa es de que tenemos que entender, bueno, entonces, ¿qué está pasando con las ideologías? Entonces, podemos hacer una historia descriptiva de las ideologías y lo que vamos a ver, que lo que fue ideología en el siglo XIX, termina siendo una especie de ultimatismo en el siglo XX. ¿Qué quiere decir esto? Badiou. Quiere decir que las grandes apuestas ideológicas van a ser por el ultimatismo. Este es el último momento, es lo último que se hace, es la totalidad, y van a haber versiones, ¿no? La versión, digamos, stalinista, la versión nacionalsocialista del nazismo, la versión liberal, es decir, y la versión liberal va a tardar en pronunciarse como ultimatismo en Fukuyama, va a tardar recientemente, porque recién va a tardar de asumirse como totalitarismo, si tú quieres. Es lo que le faltó a Hannah Arendt. Hay otro totalitarismo que es el del liberalismo. Entonces ellos van a decir, el fin de la historia es el Estado liberal, ¿no? Entonces, ¿qué se llama? Esas grandes apuestas del siglo XX eran ultimatistas. O sea, aquí se acaba todo, o todo o nada, ¿sí? Todo el cambio o nada. O se apuesta todo a la muerte, patria o muerte. Es decir, ese es el sentido nihilista de las cosas. No lo que los trasnochados que no han leído a Nietzsche dicen, Nietzsche era nihilista. No, era crítico del nihilismo. Entonces, lo interesante es que ya a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, es decir, entramos a una especie de decadencia de las ideologías. Ya no hay posibilidad de mantener las grandes narrativas. Las ideologías se hunden, es decir, renacen, pero renacen a partir de su propia muerte, renacen viejas, deshilachadas, es decir, que y para vivir tienen que amamantarse o articularse a partir de otros fragmentos, son fragmentarios, son bricolajes. Por ejemplo, la ideología neopopulista es un bricolaje, la ideología del socialismo del siglo XXI es un bricolaje. Es decir, ahí hay un zafarrancho, ¿no? Un puchero, donde está el milenarismo cristiano, y después están fragmentos de un socialismo mal entendido, mal rumiado. Ni siquiera el socialismo stalinista está bien asumido, sino son fragmentos, y terminan, digamos, recogiendo discursos y promesas y acontecimientos de lo que fue el populismo del siglo XX latinoamericano. Entonces, es una mezcolanza. Lo mismo ocurre con el neoliberalismo. El neoliberalismo deja la filosofía liberal para volverse una propuesta técnica por el equilibrio económico y termina, digamos, empobreciéndose a tal punto de ser una técnica que solo sirve para el equilibrio económico, y al servir solo para el equilibrio económico, y como la economía no funciona solamente como equilibrio económico porque es producción, distribución y consumo, entonces fracasa. Entonces todo entra en la decadencia, una fragmentación, una pulverización, una diseminación ideológica. La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo podemos? Vamos a explicar esto desde el marxismo. No puede, porque el marxismo se ha vuelto una ideología. Vamos a explicarnos esto desde otro tipo de críticas de las ideas más relativistas. No, porque siguen moviendo todo en un campo donde las ideas aparecen como autónomas y como si no estuvieran vinculadas a toda la complejidad de la que hemos hablado. No, hay que ver qué pasa, por qué se constituyen ideas y de cómo en esta relación del cuerpo, del espíritu, de la naturaleza, la materia, cómo se constituye fenomenológicamente las ideas y cómo, digamos, el cuerpo, el entrelazamiento de cuerpos hoy, en plena crisis ecológica y en plena crisis de la civilización moderna, el cuerpo termina, digamos, produciendo determinadas ideaciones que no terminan en ideología, sino terminan en otra cosa. En lo más pobre terminan, digamos, en los discursos mediáticos, en los espectáculos de los medios de comunicación.
y cuando terminan en los espectáculos de los medios de comunicación, terminan, digamos, en unas escenas que son provisionales y no duran, no tienen durabilidad, pero hacen famas en el momento y constituyen sus verdades artificiales en el momento, y son carteles, porque detrás no hay nada. Entonces, es lo más pobre, pero hay otras ideaciones, es decir, hay otros movimientos que tratan de encontrar a través de discursos la explicación o la legitimación de sus propias acciones, y sus propias acciones terminan siendo acciones desesperadas, están desesperados y quieren encontrar, digamos, una salida a su desesperación, y en la salida de su desesperación no hay la reflexión, no hay la autocrítica, no hay la comprensión, no hay el trabajo de comprender la totalidad de nuestra crisis. Solamente comprendiendo la totalidad de nuestra crisis vamos a salir de la crisis. Pero en la medida que no queremos hacer eso, que queremos continuar con lo mismo, nos hundimos más. Yo diría algunas cosas. La humanidad ha desaparecido. No como pensaba Foucault, después de la muerte de Dios continúa la muerte del hombre, sino la humanidad ha desaparecido porque se ha pulverizado. Es decir, hay otra cosa que hay que rescatar de Husserl. Husserl tiene una idea muy interesante en la construcción de la fenomenología. Siempre hay unidades, son la síntesis. Hay unidades corporales de la naturaleza, de la materia, hay unidades del espíritu, siempre constituimos unidades. Y las unidades son las unificaciones que nos dan no solamente sentido, sino que perspectiva, es decir, cohesionan, hacen composiciones, inclusive que pueden llegar a ser armónicas. Es decir, eso es muy interesante en Husserl, pero aquí en esta modernidad tardía y decadente ya no hay unidades. Ha desaparecido las unidades. Estamos asistiendo a nuestra propia diseminación si es que no actuamos de manera husserliana. Bien, vamos a un corte y volvemos en un par de minutos. Bien, estamos de vuelta con el tercer bloque. Estamos hablando de Edmund Husserl. Raúl Prada es nuestro invitado. Y bueno, Raúl, volviendo a Husserl, cuando él habla de fenomenología de la institución, ¿a qué se refiere con esta palabra institución? Yo creo que en el texto de Fenomenología y Complejidad, que es un texto mío, yo mencioné lo de la fenomenología de las instituciones, no es tanto de Husserl sino mía, retomando Husserl, pero me parece importante tu pregunta para situar con una pregunta muy simple: ¿qué son las instituciones? Desde la perspectiva de la fenomenología de Husserl, ¿no? Entonces, la fenomenología tendría que concebir las instituciones en esta articulación e integración de los distintos planos de intensidad y espesores de intensidad, donde entra realidad, naturaleza y espíritu, ¿no ve? Entonces, las instituciones como tales, es decir, son construcciones no solamente intersubjetivas, en tanto hay finalidades de estas instituciones, finalidades que están claramente establecidas por sus sistemas normativos y de leyes, sino también están cobijados por un sistema político determinado, por un Estado, que ya es una institución. Entonces, las instituciones aquí son, digamos, constituciones no solamente intersubjetivas y culturales, por lo tanto espirituales, sino también las instituciones vendrían a formar parte de su incidencia con la naturaleza, porque están incidiendo de una manera en la naturaleza. Es decir, la institucionalidad se comportaría como una respuesta particularmente humana en relación a la naturaleza. La naturaleza tiene conglomerados, síntesis y comunicaciones biológicas o químicas de otro tipo, como ahora sabe la ecología, lo que estábamos hablando, los bosques, ¿no? Son un ámbito de empatía y de saberes profundo, al que, digamos, quizás las sociedades amazónicas de la época de Tiahuanaco han accedido, porque eran sociedades ecológicas. Entonces,
Entonces las instituciones serían una respuesta humana, pero también son una construcción en términos de cosas, porque son cosas, son productos, son parte de la arquitectura. Es decir, las instituciones tendrían que ser abordadas a partir precisamente de lo que hacen las sociedades humanas, lo que hace el humano, y por lo tanto lo que hacen los cuerpos, porque las instituciones además cobijan cuerpos, atrapan cuerpos, capturan fuerzas, y a partir de esas fuerzas sociales capturadas se reproduce el Estado. Entonces las instituciones aparecen precisamente en el concurso, ahí sí, de distintas fenomenologías, porque en realidad la fenomenología hay que pensarla en plural, pero también de una manera articulada, entrelazada. Entonces tendríamos que adquirir una interpretación fenomenológica de las instituciones, entendiendo sus aspectos culturales, sus impactos simbólicos, sus impactos políticos, su impacto en la naturaleza, en los ecosistemas, su impacto, digamos, en el humano y en los cuerpos. Porque hay instituciones, y eso lo estudió muy bien Foucault, que trabajan los cuerpos, es decir, modulan el cuerpo, fragmentan el cuerpo, disciplinan el cuerpo, le dan una utilización al cuerpo desde la perspectiva del control y del panoptismo. Entonces, obviamente, aquí adquiere una perspectiva y un enfoque móvil distinto el análisis de las instituciones, pero nunca hay que perder de vista al protagonista fundamental, que es el cuerpo y el sujeto, el entrelazamiento de cuerpos y el entrelazamiento de sujetos. Dicho esto, yo quisiera pasar, digamos, a dos autores que sí retoman Husserl, uno de una manera muy consecuente, que es Merleau-Ponty, que él trabaja en la fenomenología de la percepción, precisamente esta beta del cuerpo, esta beta que ya no la llamaríamos solamente fenomenología, sino fenomenología de la percepción, fenomenología del cuerpo. Yo creía, cuando te entregué ese texto, que esa era la distinción, que Husserl manejaba todavía una perspectiva muy teórica, muy abstracta de la fenomenología, con toda su complejidad, pero que el que ahonda profundamente el cuerpo era Merleau-Ponty, pero no es cierto. En Ideas 2, a la que todavía no tuve acceso en la época que escribí ese texto, ya se nota que todo lo que dice Merleau-Ponty ya estaba en Ideas 2 de Husserl, y de una manera mucho más completa, porque Merleau-Ponty se concentra mucho, digamos, en lo que pasa con los cuerpos, en lo que pasa con la percepción, en lo que pasa con las sensaciones, en la integración de las síntesis de las percepciones en tanto sentido, en tanto razón. La razón aparece como una construcción fenomenológica, es decir, hay distintos sentidos, los sentimientos, las sensaciones, el sentido mismo, los conceptos, las representaciones, hay distintos productos de la fenomenología. También me incorporo aquí parte de los textos de mi interpretación de Merleau-Ponty, pero ¿de qué se olvida? Se olvida de tener la idea de la totalidad, de las dinámicas de la totalidad. No se puede pensar, digamos, la fenomenología de la percepción solamente como percepción de un cuerpo, si no están los otros cuerpos. Ahí hay una diferencia. No se puede pensar la diferencia, incorporar la diferencia de la percepción si no incorporamos la naturaleza, no solamente los cuerpos humanos, sino los cuerpos de la naturaleza, y además el substrato primario de la materia, y tampoco el espíritu, es decir, todo está articulado, ¿no? Entonces, como que de alguna manera Merleau-Ponty sigue un curso que es muy rico, pero al obviar, digamos, el contexto, el conjunto de contextos que están articulados y que nos permite el desarrollo de la percepción, pero no solamente de la percepción, sino de las percepciones, porque no es una percepción, no es la percepción del cuerpo. Una es la percepción del cuerpo, y el cuerpo mismo tiene distintas percepciones: la percepción de las sensaciones, la percepción de los sentidos, la percepción anterior de los sistemas nerviosos que está interpretando biológicamente, la percepción cultural a través de la intersubjetividad y del espíritu, que asume la percepción en términos de interpretaciones y de narrativas. Entonces, que se llama, no ha logrado
abarcar esa complejidad. Merleau-Ponty se queda también a mitad del camino. Ahora, hay otro autor que también retoma de manera muy interesante a Husserl, es Paul Ricoeur, en Tiempo y Narración, en sus 3 tomos sobre la teoría de la narración. Y lo toma, digamos, desde el punto de vista del tiempo, porque para Merleau-Ponty la narración es tiempo, la literatura es la invención del tiempo, porque la literatura ha necesitado construir la trama, y la trama es tiempo, un antes, una hora y un después, un principio, una mediación y un desenlace. Se basa en el mito también, pero fuera de basarse en el mito se basa en la mimesis y en las imitaciones. La mimesis es una que es un tipo de imitación primaria, la mimesis 2 que adquiere un carácter más narrativo, más complejo, que sería la mimesis de lo que quieres representar como referente, y la mimesis 3, ¿no? Donde ya aparece la reconfiguración del lector. Pero ahí toma a Husserl en el sentido de los horizontes. Es decir, Husserl habla mucho de los horizontes. ¿Qué son los horizontes? Es decir, hay horizontes que construimos a través de la percepción. La realidad tiene horizontes. No es lo mismo tener un horizonte de realidad a partir de un sujeto solipsista que de un sujeto social. Sabemos que el sujeto solipsista no es posible sin el sujeto social, pero hay 2 horizontes. Y si nosotros nos abrimos a la cultura y a las transformaciones culturales, entonces tenemos otro horizonte, otros horizontes. Entonces los horizontes cambian, los horizontes son perspectivas, los horizontes son los mundos en que habitamos, los horizontes son los horizontes de realidad. Entonces, eso es muy interesante de lo que retoma Husserl, pero además retoma en el sentido del tiempo, porque Husserl llega a decir, no es lo más importante, pero es lo que recoge Paul Ricoeur, que el pasado es una especie de memoria y el futuro aquí aparece en la narración como una especie de expectativa, no solamente esperanza, sino expectativa. Y el presente es siempre un presente pasado, un presente presente y un presente futuro. Siempre es fugaz y está en movimiento. Pero aquí aparecen los horizontes. Hay un horizonte de porvenir, hay un horizonte de memoria y hay un horizonte de presente. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es pues una manera de recoger a Husserl para desarrollar la teoría de la narrativa. Ahora, ¿qué diría al respecto? Está muy rico, yo creo que es uno de los textos más completos, la teoría más completa de la narrativa, la teoría de Paul Ricoeur, pero sería muy interesante avanzar desde lo que ha escrito, investigado Ricoeur a través de Husserl, más allá, porque ya entra, que se llama Paul Ricoeur, al tema de las prenarrativas. No solamente hay narrativas hechas, sino hay prenarrativas. Las acciones son como prenarrativas, aunque no sean dichas, no sean evocativas, no sean escritas. Las acciones y los hechos, lo fáctico ya crea una especie de entramado que sostiene al otro entramado. Entonces, cuando entra eso y no lo desarrolla mucho, se necesita Husserl precisamente para abordar de manera más amplia, más compleja en pleno sentido de la palabra, en el sentido del pensamiento complejo y de la complejidad, para abordar, digamos, esta vinculación entre las prenarrativas y las narrativas, qué pasa con el cuerpo, y qué pasa con el cuerpo cuando se escribe, qué pasa con el cuerpo cuando se narra, qué pasa con el cuerpo cuando se refigura y se, digamos, vuelve a interpretar. Es decir, ¿dónde está el libro? ¿El libro está en lo que se ha escrito? ¿O el libro se ha hecho independiente? ¿Está en ese volumen que nadie lo lee en la biblioteca? ¿O el libro revive cuando alguien lo lee y por lo tanto nos abrimos otros horizontes y por lo tanto revivimos? Pero revivimos siempre a partir de la experiencia del cuerpo y lo que llama Husserl las vivencias. Genial, Raúl. Ha sido muy influyente, ¿no? Post-filósofo, como decías. Me refiero a que ha tenido un montón de influencia y ha influenciado también, inclusive en su biografía está de que ha influenciado a Karol Wojtyła, ¿no? Al Papa. ¿Por qué crees que ha sido tan
influyente, más allá de que algunos no lo hayan podido entender, y menos con esto que dices, este libro, este segundo tomo que es Ideas 2, ¿no? ¿En qué sentido ha sido influyente? Como lo dicen en algunos, en la información que uno puede encontrar, ¿no? Bueno, en muchos sentidos, ¿no? Hay muchas formas de su irradiación. Como te he dicho en principio, no bien reconocidas, ¿no? Y ocultadas. ¿Pero por qué? Eso es lo que tenemos que explicar, el contexto. Husserl era judío. Estos escritos son en la época de la emergencia nazi. Heidegger va a ser el rector de la universidad alemana nazi. Husserl ha tenido que escapar. Husserl era un gran profesor en la universidad alemana y cuando sube el nacionalsocialismo no lo dejan dar cátedra. Tiene que viajar a Estados Unidos. Entonces hay un tema ahí que tiene que ver no solamente con lo político, sino con esta forma profiláctica y grotesca con que el nazismo quiere resolver los problemas de Alemania, que son problemas sociales, o como dice Wilhelm Reich, sexoeconómicos, ¿no? Es la teoría de Wilhelm Reich. Entonces, los nazis terminan asumiendo de la manera más pedestre la problemática. Y obviamente en ese contexto, que se llama Husserl, los judíos son perseguidos, la escuela de Frankfurt va a tener que irse también a Estados Unidos, después vuelven, es decir, el pensamiento sufre una regresión espantosa en Alemania y en el estalinismo también. Es decir, los marxistas dejan de pensar después de la revolución soviética, es una de las paradojas más grandes. No hay un pensador grande después de la revolución francesa. Los pensadores marxistas se dan en Europa, en el occidente y en América Latina. Entonces, y obviamente también en el Asia. ¿Qué pasa con Husserl? Es decir, se lo ha ocultado. Y fíjate bien, yo me hacía una pregunta, ¿cómo antes de la guerra, digamos, el pensamiento filosófico, teórico, las ciencias habían avanzado mucho? No te olvides que el Círculo de Viena, como nuestro primer programa ha sido ese, estaba muy vinculado a las ciencias, al cisma de las ciencias por la física relativista y cuántica. Es decir, había avanzado un montón. Hay gente que dice que la guerra nos permite el desarrollo tecnológico científico. Es una barbaridad esa. Las guerras nos hacen retroceder mucho, porque acabamos con gran parte del pensamiento, de los pensadores, de la acumulación del pensamiento y la acumulación de cultura, la acumulación de ciencia. Husserl ha llegado muy lejos, precisamente por este oscurantismo nacionalsocialista por un lado, y estalinista por el otro lado, y liberalista por otro lado, porque eran también oscurantistas a su manera, perseguían a comunistas y encontraban comunistas hasta en los físicos. Los han llevado a la silla eléctrica a dos físicos, porque los acusaron de comunistas. Fíjate, el liberalismo, el estalinismo y el nazismo han compartido el totalitarismo y hemos sufrido grandes regresiones. Es decir, hasta los años 30 yo creo que teníamos muchos avances. Ahora podemos retomar a Husserl desde el pensamiento complejo y nos estamos dando cuenta de dónde había llegado. Entonces la influencia de Husserl es porque se había llegado muy lejos, en una modernidad todavía abierta, todavía vertiginosa, todavía creativa, una modernidad que implicaba la libertad, una modernidad que implicaba la creación, una modernidad abierta y luminosa, para entrar después de la guerra a modernidades escalofriantes, cerradas. Es decir, hemos retrocedido y el pensamiento complejo se quiere abrir nuevamente a la capacidad creativa, a la potencia creativa de la vida y de la sociedad. Pero estamos enfrentando peligros muy grandes, es decir, el peligro, digamos, de otro oscurantismo, el oscurantismo de lo que podemos llamar la ignorancia. Es decir, porque ya no quieren saber nada, articulan discursos sin pensarlos, ¿no? Todos, o sea, neoliberales, neopopulistas, neosocialistas, todos. O sea, no hay discurso, no hay una capacidad, un intento mínimo de reflexión
y mínimo de retórica, ni siquiera quieren convencernos. Utilizan medios de comunicación para mantener un discurso que no dice nada por inercia. Entonces hemos entrado en una decadencia. Entonces yo creo que lo que puede enfrentar esa decadencia no solamente es nuestra potencia social, sino volviendo a Husserl, a partir de nuestra potencia social lo que tiene que enfrentarse es precisamente esta vinculación entre cuerpo, alma, espíritu y materia, en una integración creativa que nos libere de las ilusiones del poder. Bueno, Raúl, nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Como siempre da para largo, pero bueno, y como siempre una exposición muy, muy buena, ¿no? Te agradezco mucho, Raúl. Gracias a vos, gracias al canal Avia Yala que permite este espacio y gracias a tu hijo que he sabido que me escucha y le mando un saludo. Sí, los tres. Gracias, Raúl. Bien, gente, esto fue el Fuego de Zeus y nos vemos el próximo programa. Gracias.